Queridos alumnos del sexto grado de primaria, muy buenos días. Vamos a tratar en esta oportunidad en el curso de lenguaje sobre el verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es una categoría gramatical que sirve para indicar acción, que sirve para indicar estados de ánimo, para indicar inclusive algunos fenómenos de la naturaleza. En fin, cuando nosotros hablamos del verbo, estamos hablando del núcleo del predicado, así como el sustantivo es el núcleo del sujeto. El verbo es el núcleo del predicado. Sujeto y predicado son las partes más importantes de la oración. El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. El predicado, que viene del verbo predicar, decir, el predicado es lo que se dice del sujeto. Yo digo, Pedro juega fútbol. Pedro es el sujeto. Que juega fútbol es lo que decimos de Pedro. Entonces, aquello que decimos de Pedro es el predicado. Juega fútbol. Juega fútbol. Y en eso que decimos del sujeto que juega fútbol, hay una palabra, juega, que es el verbo. Ese verbo es el núcleo del predicado y, según mi modesto entender, es el motor de la oración, es la que le da vida, movimiento a la oración. Porque si nosotros mencionamos solamente al sujeto, que a veces se reduce a un sustantivo, por ejemplo, cuando decimos Pedro juega fútbol, Pedro es el sujeto, pero es un sustantivo. Y el sustantivo es la única palabra muchas veces que forma parte del sujeto. Entonces, si el sustantivo es el núcleo del sujeto, el verbo es el núcleo del predicado. Y es el motor de la oración. Es lo que da vida a la oración. Porque Pedro es un nombre. Cuando yo digo Pedro, lo más que puedo hacer es hacerme la idea de una persona. Y si conozco a un Pedro, me representaré al Pedro que conozco. Pero en cuanto digo Pedro juega, ya he roto esa inacción de Pedro, esa imagen estática de Pedro, y le he dado vida a Pedro. ¿Cómo le he dado vida? Diciendo que juega fútbol. Entonces, esa es la importancia del verbo, que dentro de la oración y dentro del predicado insufla, inyecta, vuelca sobre el predicado una acción y, en definitiva, un dinamismo, una vida. El verbo es entonces la categoría gramatical que sirve para expresar acciones, movimiento, estados de ánimo, llorar, reír, cantar, fenómenos de la naturaleza, llover, solear, granizar, en fin, esa es la importancia del verbo. Y en cuanto a categoría gramatical, el verbo tiene sus aspectos, tiene varios puntos de vista de lo que podemos observar al verbo. Desde el punto de vista semántico, por ejemplo, o sea, desde el significado, expresa acciones. Ustedes saben que la semántica se ocupa del significado de las palabras.
Entonces, desde el punto de vista semántico, el verbo expresa acciones. Desde el punto de vista morfológico, es decir, de la forma, del lugar que ocupa en la oración, es una palabra variable, de qué forma tiene el verbo. ¿Varía o no varía? Sí, varía. Según el tiempo varía. Una cosa es decir yo leo y otra cosa es decir yo leeré. Cuando digo yo leo, la acción se está realizando. Cuando digo yo leeré, la acción se va a realizar en el futuro. Entonces, desde el punto de vista morfológico, es una categoría gramatical que adquiere diversas formas según el tiempo y la persona también. Porque una cosa es decir yo leo, yo, la persona, primera persona, y nosotros leemos. No puedo decir yo leemos, no. Desde el punto de vista morfológico varía. Desde el punto de vista sintáctico, funciona como núcleo del predicado, ya lo hemos dicho. La sintaxis hace referencia al orden dentro de la oración, dónde está ubicado el verbo. Y hemos dicho que es el núcleo del predicado. También se le puede ver desde la perspectiva, desde el punto de vista lexicológico, o sea, del vocabulario. El verbo tiene un inventario abierto. ¿Por qué se dice inventario abierto? Porque hay muchos verbos. Hay muchos verbos. Muy bien. Entonces, además de todo eso, el verbo tiene sus accidentes gramaticales. Recuerdan ustedes que el sustantivo tenía los suyos. Los accidentes gramaticales del sustantivo son el género y el número, ¿no? Si yo digo libro, estoy hablando de un sustantivo masculino y lo estoy expresando en el número singular. Pero el verbo tiene más accidentes gramaticales. Tiene más accidentes gramaticales. Y precisamente no tiene género. Pero vamos a ver cuáles son sus accidentes gramaticales. Sus accidentes gramaticales son la persona. En el verbo depende quién realiza la acción. Si la primera persona, yo, si la segunda persona, tú, o si la tercera persona, él. Si yo leo, ya no puedo decir tú leo. Ya no puedo decir él leo. Para cada persona, el verbo tiene que modificarse. Yo leo, tú lees, él lee. Entonces la persona es un accidente gramatical. El número también. Si yo digo yo juego, no puedo decir ellos juego. Ya no. El verbo tiene que modificarse según el número. Ellos juegan. Yo juego. Entonces, accidentes gramaticales, persona y número. El tiempo también es un accidente gramatical para el verbo. Yo digo, si me quiero referir a una acción que ya ocurrió, tendré que decir Pedro trabajó. Ya ocurrió esa acción. Pero si digo Pedro trabaja, está en el presente. Y si digo Pedro trabajará, está en el futuro. Quiere decir que el tiempo es otro accidente gramatical del verbo. Y por último tenemos el modo. ¿Cómo es eso del modo? Es la relación que hay entre el hablante, el que dice algo, frente a la realidad. A ver, ¿cómo? Si yo digo, Juan compra manzanas, es un hecho real. Juan compra manzanas, lo estoy viendo comprar manzanas. Modo indicativo. Ojalá que Juan compre manzanas. Estoy expresando un deseo, modo subjuntivo. No es un hecho de la realidad. Estoy expresando un deseo, una posibilidad. Ojalá. Y por último, tenemos al verbo cuando da una orden, cuando se da una orden.
Julio, estudia. Julio, estudia. Estoy empleando el verbo estudiar, pero como una orden. Ese es el modo imperativo. El modo imperativo. Entonces, el verbo tiene accidentes gramaticales en la persona, en el número, en el tiempo y en el modo. Muy bien, queridos alumnos. Esto es, en una primera parte, lo que tenemos que decir acerca del verbo. Ya realizaremos los ejercicios pertinentes en las clases en directo. Muchas gracias.